Estábamos hablando la semana pasada acerca del reino de los cielos, porque me parece a mí que de repente no queda claro cuál es el mensaje central de Cristo Jesús en los evangelios. Y a mucha gente allá afuera piensa que Jesús es un maestro más de moral, es un maestro que también nos vino a decir cómo convivir unos con otros. Entonces, por eso ponen a Jesús al mismo nivel de Confucio, lo ponen al mismo nivel del Buda, lo ponen al mismo nivel de otras ideologías. Pero la verdad, y esto necesitamos nosotros entenderlo, es que el mensaje principal de Jesús fue el reino de los cielos. Él vino a hablar acerca del reino de los cielos. Y la manera como Jesús hablaba acerca del reino de los cielos era a través de parábolas, símiles, de cosas que la gente de aquella época pudieran entender. Entonces nosotros también necesitamos, uno, entender el trasfondo y la mentalidad y la forma de pensar de la gente de esa época, porque a ellos les habló Jesús. Y cuando nosotros entendemos ellos cómo veían la vida, ellos cómo veían ciertos aspectos de como la agricultura, la pesca, todo eso, y entonces leemos las parábolas de Jesús, nos hacen un mayor sentido. Es necesario ver qué es lo que Jesús les quiso decir. Lo dijo de una manera muy práctica, muy fácil. Y ¿cómo voy a pensar? Imagínense de repente los que pasamos en la primaria, en las clases de civismo, y que nos querían explicar el gobierno. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y que había un montón de reglas y de leyes que uno tenía que aprenderlo, y ahorita a uno le preguntan, a ver, describe el gobierno mexicano, y ¿cómo describirías tú el gobierno mexicano? Y no sabemos ni por dónde empezar. Ahora imagínense el reino de los cielos. Jesús bien pudo haberles hablado acerca de ángeles y querubines y ejércitos celestiales, todo ese tipo de cosas, y les hablaba Jesús a través de cosas bien sencillas, prácticas, que podían entender. La semana pasada hablábamos de estas parábolas que Jesús usó de referencia a la agricultura, a gente que sembraba, a semillas, a tierra, a diferentes tipos de terrenos. Y eso a nosotros nos da una perspectiva. Y a lo mejor, hermanos, pude haberlo puesto este mensaje antes de la semana pasada, pero me quedé yo con la duda de si tal vez sería bueno entender qué es lo que quería decir cuando Jesús anunciaba que el reino de los cielos se ha acercado. Porque para usted y para mí nos queda muy claro que el Señor es Rey, que Dios es Rey, que no hay nada que suceda en todo el universo que no suceda bajo la voluntad de Dios, que Él está sentado en el trono y que no hay un gobierno, no hay una autoridad por encima de su autoridad. Y eso ha sido desde siempre, hermanos. Pero ¿qué significaba y por qué Jesús reiteraba tanto que el reino de los cielos se ha acercado? Si Dios nunca ha dejado de ser Rey, si Dios nunca nos ha abandonado. Pero necesitamos entender, hermanos, que en el libro del Génesis nos da un panorama de lo que era primero el reino de Dios, o la idea inicial de Dios para esta tierra y para el hombre. En un principio los creó de tal manera que el hombre disfrutaba de la presencia y la comunión perfecta de Dios, sin ningún impedimento, sin ninguna clase de barrera ni interrupción. Así era el plan de Dios. Y entonces encontramos que hubo un momento en la historia en donde el hombre toma para sí algo que le pertenecía a Dios, y el reino de Dios se aleja de alguna manera, desafiando todas las leyes de la física, porque se alejó sin haber avanzado o sin haberse movido del punto geográfico en el cual estaba. Ni usted, ni yo, ni el mundo, ni el reino de Dios se movió.
Pero entendemos en el libro de Génesis que hubo una ruptura del reino de Dios, porque el hombre tomó para sí una autoridad y quiso implementar lo que era el reino del hombre. El enemigo dice, la serpiente engañó a los hombres para que creyeran que podían ser iguales a Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso les sonó como algo muy tentador. Yo voy a poder ser como Dios. Y entonces el reino de los cielos se hizo un paso atrás. Y vemos que incluso Dios llamó un consejo y decide que el hombre no debe tomar del árbol de la vida, porque conociendo el bien y el mal solamente iba a resultar en algo todavía peor. Entonces vemos que Dios manda una espada de fuego para que guardara la entrada al paraíso, a ese primer diseño de Dios para el hombre, lo que bien pudiéramos llamar el gobierno de Dios funcionando por completo en la tierra. Y entonces hubo un ángel y una espada que estaban guardando, y desde entonces el hombre se supo alejado de Dios. Adán supo que se había perdido esa comunión. Adán empezó a conocer lo que era la tierra produciendo espinos y cardos. Ahí conoció por primera vez el calorón que nos están pegando a nosotros también, porque en el paraíso nos imaginamos que no había sufrido nada de esto el hombre. Es hasta que sufre esta separación que el hombre conoce inmediatamente. ¿Qué sucede? La siguiente historia es el primer asesinato, y sucede entre un par de hermanos, y de ahí comienza esta travesía del hombre. Pero Dios tenía preparado un plan, y en ese plan incluía que un pueblo, el pueblo de Israel, se acercara para poder manifestar al mundo el reino de Dios. Solamente que fracasaron una y otra vez, y Dios les dio sus leyes para que ellos vivieran de una manera que fuera honrosa al Señor, que vivieran conforme a los principios del reino, pero no pudieron mantenerse ellos. Los israelitas no pudieron. De hecho, lo más cercano que tuvieron los israelitas al reino de los cielos, ¿qué es? El reino de David. Un hombre que la palabra misma da testimonio que era conforme al corazón de Dios, con todas sus fallas y con todas sus deficiencias, tanto como líder, como hombre, como padre de familia. La Biblia lo pone como un hombre conforme al corazón de Dios. Y a este tiempo gozaron los israelitas de una bendición particular de Dios que les hizo aumentar en tamaño geográfico, en riqueza, todo. Estaban gozando de un tiempo que nunca más volvería después del rey David, porque cuando el rey David muere, deja a su hijo Salomón, y después llegan los nietos, y así se va la descendencia. Vemos que rápidamente se degrada aquella época dorada, el reino, lo más cercano que tuvieron los israelitas al reino de Dios sobre su pueblo, sobre su tierra. Y entonces los israelitas se quedaron con esta idea de que el reino, Dios iba a restablecer aquello que habían vivido con David. Y los profetas hablaron de que había de venir un reinado, e incluso lo mencionaban de una manera todavía que abarcaba más, porque mencionaban a animales conviviendo, dejando de haber esta necesidad de comerse y matarse unos a otros. Pero los israelitas tenían muy claro que el reino de David tenía que volver. Pero ellos, al ser sitiados y invadidos y últimamente llevados en cautiverio a Babilonia, ellos sabían que el reino se había alejado. Y entre más lejos estaban, y mientras vivían en el exilio allá en Babilonia, ellos se sentían lejos, y ellos anhelaban poder volver a su tierra, y sabían que volviendo a su tierra iban a encontrar un templo destruido, iban a encontrar una muralla destruida, así que ni siquiera volver a la tierra. Cuando regresaron con
Nehemías y Zorobabel, sabían que no estaban, que el reino de Dios no estaba ahí, aunque habían vuelto al lugar físico, geográfico, el reino de Dios seguía lejos. Ellos empezaron a reconstruir, pero se toparon con muchos problemas. Después vienen otros enemigos y finalmente en el tiempo de Jesús estaban los romanos sobre ellos, que también los habían conquistado, y estaban ellos con este clamor en su corazón de que el reino regresara. Hasta que de repente aparece Juan el Bautista anunciando: el reino de los cielos se ha acercado. Ahí empieza el mensaje de que el reino de los cielos nuevamente se estaba acercando. Pero ¿de qué manera se estaba acercando? Y lo vemos, hermanos, que Juan el Bautista, cuando él empieza a predicar, ¿cuál es la reacción de la gente? La reacción de la gente era un cierto escepticismo, pero en general había un temor y una necesidad, porque Juan el Bautista traía el mensaje de que venía un juicio, sobre la tierra, y los invitaba a bautizarse. Porque en verdad vemos que fue la misma reacción que tuvo Adán después de haber pecado, y que Dios lo busca. Dios se acerca nuevamente después de que el hombre había caído. La respuesta del hombre fue esconderse. La respuesta del hombre fue alejarse de Dios. Y entonces Juan el Bautista estaba reconociendo que esa es la naturaleza humana. Cuando Dios se acerca, el hombre en pecado busca alejarse, pero Juan estaba diciendo: tú necesitas bautizarte. Hay algo nuevo, una nueva naturaleza necesita emerger del agua. Y entonces él empieza a anunciar que el reino de los cielos se acerca, y él estaba esperando que llegara Jesús. Él sabía que estaba por ahí, él sabía que iba a empezar su ministerio, que había un bautismo de fuego que habría de venir. Y entonces él empieza a esperar y bautizar a la gente, y cuando ve a Jesús, él ni siquiera lo había entendido, él creía que Jesús lo tenía que bautizar a él, pero Jesús le dice: no, es necesario que tú me bautices. También ahí era necesario, y vemos que el Espíritu Santo desciende como una paloma, y se oyó una voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Jesús empieza a ver, vamos a Lucas 4:42. En Lucas 4:42, al inicio del ministerio de Jesús, él revela qué era lo que estaba haciendo. Dice Lucas 4:42: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús dice que él fue enviado a predicar el evangelio del reino de los cielos. Y entonces, cuando nosotros vemos que la gente cree que Jesús fue un maestro más que venía a darles maneras o reglas de cómo llevar la vida más en paz unos con otros, déjame decirte que aquí dice Jesús que él fue enviado a predicar el evangelio del reino de Dios. Y algunos evangelistas hablan acerca del reino de los cielos, otros hablan acerca del reino de Dios. Los teólogos y los maestros dicen que es porque, dependiendo de la audiencia a la cual iban escritos principalmente los evangelios, algunos todavía tenían esta idea de que no pueden escribir Dios, entonces son los que usan el reino de los cielos, y los que eran para audiencias no tan judías sí podían hablar de Dios y hablaban del reino de Dios. Pero en general, Jesús había venido a enseñar que el reino de los cielos se había acercado, y esto iba a provocar una reacción, hermanos. El mensaje mismo provocaba una reacción, porque vemos que para algunos era de salvación, pero para otros iba a ser de juicio. Y ahorita vamos a leer, porque
Y aquí vamos a entrar en cuál es nuestra parte. Y para entender cuál es mi parte en el reino de Dios, vemos qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Pero desde el principio vemos que Jesús tenía, por ejemplo, en sus parábolas, un doble propósito, porque al mismo tiempo que Él estaba revelando las verdades del reino de los cielos a través de parábolas, también eran verdades que quedaban ocultas para aquellos que no querían recibir el mensaje, que no lo habían aceptado a Él, porque Él es el centro. Y entonces las parábolas, al mismo tiempo que abrían y traían una verdad, al mismo tiempo la ocultaban la realidad del reino de Dios para aquellos que habían sido enseguecidos y aquellos que no querían aceptar a Jesús en su persona, en su identidad. Entonces vemos, hermanos, que el mensaje del reino de los cielos, que es para salvación para los que el Señor tiene preparados, también es de condenación para los que no quieren aceptarlo. Y eso es bien tremendo. Vayamos a Lucas 10, porque ahí es donde viene nuestra parte, hermanos. ¿Cuál es nuestra parte? Vemos que el reino de los cielos, Juan el Bautista dice, se ha acercado. Lo estaba esperando en la persona de Jesús, y después viene Jesús y Él dice que Él fue también enviado a predicar el evangelio del reino de los cielos. Y mismo Jesús, en Lucas 10 vamos a encontrar que Él envía a 70, dice, después de estas cosas, Lucas 10:1, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay, qué tremendo, hermanos. Creo que no estoy yo muy acostumbrado a hablar acerca del juicio. Y estamos ahora nosotros muy acostumbrados a ver un Jesús predicando acerca del juicio para aquellos que no reciben el evangelio del reino de los cielos. Pero es una realidad, hermanos, y no podemos ocultarla. No podemos ocultarla para hacer sentir cómoda a la gente que asiste a las iglesias, porque aquí está, son las palabras de nuestro Señor Jesús. Son las palabras de aquel que de repente lo quieren pintar así todo súper buena ondita y como que ponerlo al nivel de otros maestros de moral. Pero Jesús, dice en otra palabra, vino a traer juicio también. Él vino a separar, y su palabra misma dice que es más cortante que espada de dos filos y que sirve para separar. Así que Él envía a sus discípulos, y en eso, hermanos, vamos usted y yo. Porque como hablamos la semana pasada, y usted ha escuchado la parábola del sembrador, la semilla de la palabra de Dios ha caído en nuestro corazón y va a estar ahí trabajando, y a veces no la entendemos, y a veces no vemos de manera real, así constante, cómo va creciendo, pero es una obra. Dice ahí, veíamos la semana pasada, ¿verdad?, que pasa día y noche y crece sin que el sembrador se dé cuenta. Pero hermanos, nosotros, así como los discípulos, como estos 70, hemos sido enviados. ¿Sí? Tenemos a Juan el Bautista predicando que el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos a Jesús que dijo, yo he sido enviado
para predicar el evangelio del reino de los cielos, y Jesús mismo toma de sus discípulos y los envía a las ciudades y los envía para que anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y ahora, la duda pudiera ser: ¿el reino de los cielos era Jesús caminando físicamente sobre esta tierra? ¿El reino de los cielos está completo cuando yo recibo a Jesús en mi vida? No. El reino de los cielos, lo veíamos también en las parábolas del sembrador, es como una planta que va creciendo, y necesita una planta buena tierra, y necesita una planta regada, pero también necesita el sol. Y esa planta va creciendo y va creciendo, y en nuestra vida va creciendo la influencia, la autoridad de Cristo Jesús como Rey. Y eso es que el reino de los cielos crece en mi vida. Pero también cuando yo voy y comparto a otros, estoy llevando y haciendo crecer el reino de los cielos. El reino de los cielos no es la iglesia, con sus edificios, con sus jerarquías eclesiásticas. Pudiera parecer que es el reino, pero el reino de los cielos no es eso. Más bien la iglesia es una consecuencia y una expresión, de repente un poco fallenta, la verdad, del reino de Dios aquí en la tierra. Pero no es únicamente, no se limita a las paredes de una iglesia. El reino de Dios es algo que ha ido avanzando, pero que Jesús nos invitó en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, como la oración patrón, a orar: venga tu reino. Jesús nos invita a que como creyentes estemos orando continuamente que su reino venga, que su reino sea establecido tanto en mi vida, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis decisiones, pero también en mi área de influencia, en el lugar donde vivo, en mi familia, en mi ciudad, en mi país. Estamos orando, por eso es muy importante los martes que venimos a orar. Y oramos siempre, hermanos, oramos por el país. Y al orar por el país podemos mencionar las autoridades, pero podemos orar por las ciudades también, podemos orar por las legislaciones y las leyes y las autoridades que se enfocan en hacer valer las leyes y las autoridades que son electas. Pero también oramos por la cultura, porque todo es estar pidiendo que el reino de los cielos llegue, se acerque y crezca, hermanos. Es un reino, el reino de los cielos es un reino que se acercó. Él fue el primero que dio el primer paso. Cuando el hombre se separó, se alejó, quiso tomar el lugar de Dios para él, que al final de cuentas ni nos salió bien la jugada porque se lo dimos al enemigo. Por eso en la Biblia encontramos que hay un título que es el príncipe de este mundo, y no es Jesús. El príncipe de este mundo es el enemigo, es el que se rebeló contra Dios. Entonces nuestro intento de nosotros tomar el lugar de Dios nos salió completamente, así como dicen, el tiro por la culata, porque en lugar de nosotros tener la autoridad, se lo dimos a alguien más, el cual nos hizo esclavos del pecado y de la muerte. Pero el reino de los cielos significa, hermanos, que está creciendo nuevamente en mi vida y en mi lugar, en mi ciudad, la influencia y la autoridad de Cristo en mi vida. Y crece de una manera que no voy a entender, como una plantita, ¿verdad? Que no sabemos bien todo lo que sucede. Y bueno, yo tengo, mi hermano está estudiando pues algo de botánica. Cuando nos preguntan qué doctorado está haciendo, como que lo decimos, pero realmente nunca lo hemos entendido. Que biotecnología de las plantas. Gloria a Dios. Ahorita. Pero yo una vez que fui a su laboratorio, pues me quiso explicar y total que él está tratando de descifrar, investigar el ADN de las plantas y poder alterarlo de cierta manera para que sea más resistente a esto, más resistente al otro, y tiene aparatos muy sofisticados, muy caros. Salí yo con las manos hinchadas.
deja ahí. Oye, ya te deja ahí. Y también tenía unos refrigeradores con así cientos de plantitas plantadas. Y a mí me llama la atención porque él a veces decía, ay, dejé un experimento ahí con unas plantitas. Y luego decía, no salió el experimento. Y es una cosa que yo no entiendo para nada. Y a lo mejor él piensa que sí, pero fíjese, se iba a graduar ahora en agosto y no que hasta diciembre. Que por qué no han salido los experimentos. Y todo esto para decir, hermanos, que las plantitas que Cristo Jesús quiso utilizar para que nosotros entendiéramos un concepto mucho más complejo que el reino de los cielos, crece de una manera que no entendemos. Ahí vamos, hay gente como Roger que quieren entenderlo, pero de todas maneras hay cosas que quedan fuera. Y nosotros a veces queremos entender cómo el reino de los cielos crece, queremos ver lo que crezca en nuestra familia, queremos verlo actuando en nuestra familia, en nuestra casa de ciertas maneras, pero no sucede como nosotros quisiéramos, no sucede como nosotros estamos esperando, nos frustramos. Pero hermanos, cuando el Señor envió a sus discípulos y en ese envío, ahí vamos usted y yo a anunciar el reino de los cielos a donde quiera que vayamos. Y vamos a hablar en semanas siguientes, hermanos, acerca de la mentalidad del reino. Y yo creo que nos deja ver un poquito aquí, pues toda la vida de Jesús, cómo vivió, pero que la resume de una manera muy sencilla. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie se lo deis por el camino. Bueno, esa última parte habrá que investigarle bien. Pero hermanos, nosotros cuando vamos predicando, a veces queremos tener ciertas seguridades, cierto plan B, y a veces no nomás nos conformamos con el plan B, queremos el plan C, el plan D. Y Jesús nos estaba enviando a sus discípulos y les dijo: ustedes váyanse. Lo primero que necesitan es la confianza de saber que han sido enviados. No necesitan una gran bolsa, no necesitan una maleta, no necesitan llevar 2 calzados. Ustedes vayan, porque Él va a proveer, Dios va a proveer lo necesario. Pero esto, hermanos, para llegar a eso necesitamos saber que usted y yo, a donde quiera que vayamos, vamos llevando el reino de Dios. Y en la medida que el reino de Dios ha crecido en mi vida, esa medida yo lo puedo llevar a mi lugar de trabajo, a mi casa. Entonces me tengo que preocupar por el crecimiento del reino de Dios en mi vida primero, para poder llevarlo afuera también, para poder compartirlo. Y a lo mejor por mucho tiempo, miren, la verdad es que mucho tiempo aquí en la iglesia, y yo de manera personal, teníamos la idea también un tanto equivocada de saber pensar que yo tenía que ser perfecto para poder hablar, que yo tenía que ser perfecto para poder compartir, que yo tenía que llegar a una cierta estatura para poder hablarles a otros. Pero la verdad es que no. Y fíjense, a mí me llamó la atención, tengo muchos años ya dando clases de música. Y cuando yo empecé a dar clases de música grupal, de que tenía no nomás un niño, así que había que darle clases, o una persona joven, sino que ya tenía 20, 30 niños, con violincitos todos. Entonces los primeros días yo no sabía qué hacer, pero ya hay sistemas, y ya hay maneras, y ya desarrollaron métodos y cosas que te ayudan. ¿Y saben cuál era una de las claves para eso? Poner a los niños más avanzados a ayudar a los más nuevos. Y el más nuevo aprende de una manera más rápida del que va solamente 2, 3 pasitos adelante de él. Y a veces yo, cuando iba con los niños más chiquitos, ¿verdad?, batallaba muchísimo en hacer que los niños se entendieran, y que la mano, que la otra, que para mí, que el dedo. Y de repente llegaba un niño un año mayor que él y le decía: hazle así. Y ¡chas! El niño lo entendía. O el niño que yo llevaba meses batallando, lo entendía inmediatamente. Gloria a Dios. Y además, el niño que le enseñaba al más nuevo, de repente se le quedaba más grabado lo que había enseñado. Y yo me fui dando cuenta de eso, y de esta manera como
es un aprendizaje, y bueno, hay una palabra que le llaman a eso, es más como orgánico, ¿verdad? A diferencia de yo, como el maestro, tratar de enseñarles a todos todo, y no se podía, y era un relajo, y salía con el terrible. Pero cuando permites que sea un avance orgánico en lo musical de los niños, en entender los conceptos, en entender las razones y los motivos de la técnica, todo ese tipo de cosas, era un avance mucho más rápido. Y entonces, hermanos, estamos esperando ser perfectos. Y déjame decirte que a veces es la voz del enemigo trayendo condenación a tu vida y tratando de frenar el reino de Dios en ti. Porque todos tenemos problemas, hermanos. Todas las familias tienen sus problemas. Y las familias también, cristianas y de pastores, tienen sus problemas y se gritan y se dicen cosas y se soltan la puerta. Y luego después hay que ir a compartir el reino. Y el enemigo viene, hermano, luego, y te hace creer que tú no puedes. Pero Jesús estaba enviando a estos 70. No han de haber estado listos, hermanos, porque de los 70 no hubo ni uno que se quedó con él cuando lo iban a crucificar, ¿verdad? Entonces, así que usted diga, agarró los mejorcitos, pues quién sabe. Pero ellos fueron con una palabra. Ellos habían sido enviados. Ellos habían sido enviados, que era todo lo que necesitaban saber. No necesitaban preocuparse por cuál iban a llevar, y que si se llevaban dinero, que si llevaban la cama, el cargador y el sleeping y todo eso. ¿No? Ustedes vayan. Dios va a proveer. El reino de los cielos tiene su manera de proveer para aquellos que lo están avanzando. ¿Ven? Eso no quede duda en nosotros, hermanos. Y cuando vemos más adelante en otros pasajes que regresan estos 70, hermanos, vemos que ellos venían muy contentos, volvieron con Jesús. Y le empiezan a contar, y lo primero que le dicen entonces que los demonios se sujetaban y que sanaban a los enfermos, y eso venían pero extasiados. Venían, imagínense esa sensación de echar fuera demonios, de que los demonios los reconocían, salían huyendo, y eso, estaban bien contentos. Y Jesús les dice, no se alegren de eso. ¿Sí recuerdan? ¿Qué es lo que les dice Jesús a sus discípulos? Gócense que sus nombres, gracias, sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Aleluya. Es muy importante, hermanos, centrar nuestro gozo en que hemos sido perdonados y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque va a haber días que nos sanes enfermos, porque va a haber demonios que no se sujeten a ti. Y si tú no tienes el centro de tu vida y la confianza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, va a llegar el desánimo y va a llegar el enemigo y te va a sacudir, como dice Jesús, le dijo a sus discípulos, le dijo a Pedro, ¿verdad? Que el enemigo le había pedido para sacudirlos. Y cuando eso sucede, hermanos, si no tienes tu puesto tu gozo en saberte salvo y redimido por Cristo Jesús, el enemigo puede acabar con tu vida. El enemigo puede acabar con el propósito, el plan, el ministerio que tenía para ti. Porque tú pones tu gozo en que los demonios se sujetan, en que sanas enfermos, en que producen milagros y provisiones espectaculares, y que en el calzado no se le había gastado. Y si ese es tu gozo, el enemigo puede revertir eso y usarlo en tu contra. Pero Jesús les dijo, gócense, porque hay una cosa, hermanos, que cuando tu nombre está escrito, nada puede quitarlo de ahí.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es una verdad, porque estás escondido en Cristo Jesús. Mira, los demonios pueden que no se sujeten a ti, puede que tú nunca ores y alguien se sane, puede que tú nunca veas un milagro así de la manera como te lo quieres imaginar, pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, eso es suficiente para seguir llevando el reino de los cielos a donde quiera que vayas. Esa debe ser